Buen día a todos nuestros amigos. En esta oportunidad, en la última semana, el último resumen de Escuela Sabática, me toca estar solo. Mandamos un saludo inmenso a Lionel. Tiene algún inconveniente, así que la próxima semana ya estaremos con un nuevo trimestre, un nuevo estudio junto con Leo, compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Gracias a cada uno de ustedes que se reúnen con nosotros, que nos escriben, que nos felicitan. Así que esto es para Dios, pero también para ustedes. Vamos a orar. Dios nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por la oportunidad de poder hablar sobre ti. Es una responsabilidad muy importante, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayudes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en este último tema, el título es Efesios en el corazón. ¿Y qué tiene que ver esto? Tiene que ver con un resumen de todo el trimestre. Recuerden ustedes que hemos visto a los efesios. ¿Quiénes eran los efesios? Los efesios eran un grupo de personas que vivían en una ciudad cosmopolita, una ciudad de más o menos 200.000 habitantes, una ciudad grande para la época que tenía muchas cosas interesantes. Dentro de ellas tenía una diosa a la cual le rendían el culto, era una ciudad pagana, con muchas situaciones un poco difíciles. En medio de ese pueblo se levanta una iglesia de Dios, la cual la lideraba Pablo. Los eruditos dicen que los efesios es como estar en la cumbre de un monte y de ahí visualizar todas las cartas que Pablo escribiría, todas las cartas que nosotros leemos ahora. De hecho, los Efesios es una carta atemporal, no solamente una carta dedicada para ellos en ese tiempo, sino que incluye hasta las personas que estamos viviendo en el 2023. El texto base para esta semana es mi texto favorito de la Biblia, está en Efesios 2, del 8 al 10, creo que resume el proceso de la salvación. Sin embargo, vamos a comenzar haciendo un resumen, como yo les dije. Y yo hacía una pregunta: ¿cuál era el texto más importante para nosotros en lo personal de los Efesios, que tiene que ver con el capítulo 1? Y para mí es Efesios 1, 13 y 14. Yo lo voy a leer, voy a utilizar la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente sí está en Efesios 1, 13, 14, dice: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido, que garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Miren, es maravilloso porque en Efesios 1, 13, 14, tal vez si viéramos solo este texto en toda la Biblia, nos indica cuál es el proceso de la salvación. Él dice, en él también cuando ustedes oyeron el mensaje, quiere decir que las personas normalmente, alguien nos habla de Dios, el siguiente paso es creer en ese bendito evangelio. Entonces, si alguien nos predica, si alguien nos cuenta, si un amigo, si un vecino, si un familiar, si tu papá o tu hermano o tu madre te hablan acerca del evangelio y tú escuchas, te llama la atención y después crees, dice la Biblia, en este bendito evangelio, entonces el Espíritu Santo te sella. Y este es el sello que habla la Biblia, está en Efesios 1, 13, 14. ¿Para qué es este sello? El versículo 14 dirá que este garantiza nuestra herencia hasta que llegue el día de la redención. Fíjense cómo Efesios es un libro escatológico, un libro que tiene que ver con el tiempo del fin y que nos muestra cómo cuando yo escucho la palabra de Dios, yo creo en el bendito evangelio, entonces el Espíritu Santo me sella a mí, pero con un objetivo interesante, importante, fundamental, que es darme protección para los momentos finales, para cuidarme, para decirme Dios, este es mi hijo y él eligió por mí y yo lo salvo, yo di mi vida por él. Así que, hermanos, para mí Efesios 1, 13 y 14 tiene que ver con el fundamento de la salvación. No hay otra manera de ser salvo. Yo estaba leyendo algo que me impactó bastante. En cierto momento había un predicador famoso que había invitado a una persona, a un amigo suyo, para que escuchara la palabra, ¿no? Y este personaje, esta persona quien fue invitada, llegó tarde y desesperadamente subió y ya no estaba el predicador en el escenario. Sin embargo, lo visitó en el camerino y le tocó la puerta desesperadamente y le dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y el predicador, con una mirada de cariño, de amor, y le dice: llegaste tarde. ¿Cómo es eso que llegué tarde? Llegaste tarde. ¿Pero qué debo hacer para ser salvo?
y el predicador le dice, llegaste tarde, amigo, hijo, no solo unos minutos, llegaste tarde 2000 años. Todo lo que fue hecho para tu salvación ya fue hecho, ya Jesús lo hizo. Tú no tienes que hacer nada, tú tienes que creer, tú tienes que permitir que el Espíritu Santo te selle y listo, estás asegurado para el día de la salvación. Obviamente, en ese camino Dios nos quiere transformar nuestra vida, quiere darnos felicidad aunque tengamos problemas. Seguir a Cristo no significa no tener problemas. Es más, Jesús afirmó y te prometió que tendremos aflicciones, pero también te prometió que Él ha vencido al mundo, que Él está con nosotros hasta el fin de los tiempos. La segunda pregunta tiene que ver con qué logró Cristo Jesús, además de ser nuestro Salvador. Además de darnos la salvación, ¿qué logró Jesucristo cuando vino aquí? Eso está en Efesios 2, 13 y 14, y dice lo siguiente. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre. Porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de la enemistad que nos separaba. Recuerden que el momento en que vivió Jesús, en el que viven nuestros primeros hermanos, los apóstoles, era un momento difícil donde los judíos vivían separados de los gentiles. Los judíos se creían solamente que a ellos era la bendita palabra y excluían a los gentiles incluso de las ceremonias, de los cultos. Sin embargo, Jesús vino y derrumbó esa pared, esa barrera y unió en un solo pueblo a los judíos y a los gentiles. Es interesante porque la Biblia en Efesios relata que dice, en otro tiempo ustedes estuvieron lejos. Y yo no sé si solamente le dice a los judíos o solamente le dice a los gentiles. Sin embargo, le dice, ustedes estuvieron lejos, pero cuando yo vine, yo los vine a reconciliar. Y si ustedes recuerdan algún texto de algún estudio de este trimestre, tiene que ver con que cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Jesucristo y Él vino por nosotros, entonces hay una reconciliación vertical con Dios. Cuando Jesucristo tiene su sacrificio en la cruz hace más de 2000 años, entonces yo me puedo reconciliar y yo me puedo presentar ante el Padre sin problema, porque ya no me ve a mí lo equivocado, lo lleno de defectos que soy, sino ve a su Hijo. Y también hay una reconciliación horizontal, porque yo puedo reconciliarse con mis amigos, con mis hermanos, que no exista más una barrera que divida a los judíos, a los gentiles, a los costeños o a los serranos, a los políticos de derecha, a los políticos de izquierda, a los que son evangélicos, a los que son adventistas. No, la reconciliación incluso es con la persona que no piensa como yo pienso, con la persona con la que diferimos en alguna interpretación bíblica. Jesús también su sacrificio fue para reconciliarnos con nuestros hermanos. La tercera parte dice, ¿qué puede hacer el poder de Dios en nuestras vidas? ¿Qué puede hacer el poder de Dios en nuestra vida? Yo acepto que esta pregunta es como muy abierta, ¿no? Pueden haber muchas respuestas y de hecho van a estar bien. Pero en el contexto de lo que estamos estudiando de los Efesios, podemos decir que en Efesios 3, 20, 21 dice lo siguiente, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por todos los siglos. Amén. Ahora, nosotros habíamos hablado que en Efesios 1, 13 y 14, nosotros hemos oído el Evangelio, creemos en el Evangelio y Jesús nos sella con el Espíritu Santo para el día de la redención. Sin embargo, no nos deja ahí. Dios es tan grande y tan amoroso que nos imparte su poder para que podamos tener victoria en el pecado. Miren, a veces creemos que la iglesia es un hospital, y sí, es un hospital donde hay mucha gente rota, donde hay mucha gente con problemas, donde tenemos defectos, donde tenemos dificultades, no logramos vencer vicios, no logramos ser unos buenos esposos, no logramos ser unas buenas esposas, unos buenos hijos, unos buenos padres, y a veces puede ser que yo parezca hipócrita. Sin embargo, Jesucristo está diciendo, sí, aquí es un hospital, aquí ustedes vienen porque están enfermos, pero en su inmenso amor, Dios no nos quiere solo dejar enfermos. No es un hospital paliativo, no es un hospital solamente para aliviar el dolor, es un hospital para curarnos, para aliviarnos, para restaurarnos, para que Dios pueda cambiar nuestra vida. De hecho, la promesa es que Él nos puede dar el poder
más allá de lo que nos podemos nosotros imaginar. Ese poder que nos puede hacer vencer el pecado, nuestros defectos, cambiar nuestra vida, restaurar nuestro hogar. Tal vez en este punto, en este momento, le estoy hablando a alguien que difícilmente está llevando su vida matrimonial, que ya están a punto de separarse, que han intentado por todos lados buscar ayuda psicológica, buscar ayuda profesional, con la familia, y sin embargo nada está funcionando. Se dan cuenta cómo sus hijos sufren, cómo ellos tienen problemas en la escuela, en los estudios comienzan a tener problemas de salud, y sin embargo hoy te estoy hablando a ti. Tal vez existe una esperanza, y esta esperanza es Jesucristo. Jesucristo puede devolverle la alegría a tu hogar. Simplemente tienes que creer, tienes que arrodillarte, tienes que orar, tienes que permitir que Él cambie tu vida. Recuerda que no es un hospital paliativo, es un hospital curativo, donde tú y yo podemos curarnos definitivamente de ese problema que nos acecha. Tal vez tenemos hijos que han caído en el mundo de las drogas, se han metido en problemas grandes. También para tus hijos tenemos solución. También, tal vez en el trabajo no sabes cómo resolver los problemas que día a día están. También hay problemas, también hay esperanza para ti, mi hermano. La cuarta parte dice, finalmente, ¿cuál es el objetivo de la batalla espiritual? Recuerden que en las 2 últimas semanas hemos hablado sobre que nosotros somos guerreros. Primero, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes del maligno. ¿Qué quiere decir eso? Que mi lucha, en primer lugar, no es con mi hermano, no es con mi hermana, no es con mi amigo, no es con aquella persona de la iglesia que no piensa como yo pienso. La lucha que yo tengo es con el enemigo, es con el enemigo de las almas, es con la jerarquía del enemigo. Y Jesucristo, en su inmenso amor, dice en Efesios 6, del 10 al 20, relata cómo yo puedo adquirir vamos a decirlo, en el cuartel de Dios, el armamento necesario para defenderme del maligno. ¿Y cuál es ese armamento? Recuerden ustedes que hablaba que yo me puedo ceñir el cinturón de la verdad, que puedo ponerme la coraza de la justicia, que puedo ponerme el yelmo, o sea, el casco de la salvación, y que puedo tener la espada del Espíritu, que es la verdad. Entonces, todo esto yo puedo adquirir del cuartel de Dios. Él me puede dar gratuitamente cada una de estas cosas para que yo pueda defenderme de los dardos encendidos del enemigo. Ahora, el objetivo final de esta lucha es hermoso, porque el objetivo final no es destruir a mi hermano, no es destruir a la otra denominación, no es destruir a mi familiar que no va a mi misma iglesia. El objetivo final está en Efesios 6, 14 y 15, y también es un texto maravilloso. Efesios 6, 14 y 15 dice: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de la justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. El objetivo final de cada cristiano, de cada persona que está escuchando y que ha recibido el sello de Dios, es predicar el evangelio de la paz. Esa paz que es diferente a la paz que da el mundo. Miren, vivimos en momentos de problemas. Vivimos en momentos de dificultades, de inseguridad, donde no sabemos qué va a pasar con nuestras vidas incluso. Y Jesucristo hoy quiere predicar a nuestro corazón el evangelio de la paz. Pero ¿cómo es eso que puedo tener paz en medio de problemas? Sí, porque la paz que nos ofrece Jesús no es la ausencia de problemas, pero sí es la presencia del Hijo de Dios en medio de los problemas. Y si está el Hijo de Dios, dice Pablo en otra carta maravillosa, ni lo profundo, ni lo alto, ni principados, ni potestades, ni lo bueno, ni lo malo, ni lo presente, ni lo futuro, nada me puede separar de Cristo. En otra oportunidad dirá que para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Quiero decirles, mi hermano, mi amigo, todos los que nos escuchan, nuestra ciudadanía no es el Ecuador, nuestra ciudadanía no es nuestro continente, no es nuestro planeta siquiera. Nuestra ciudadanía, nuestro pasaporte está sellado para el cielo. Esta vida aquí es temporal, es momentánea. En algún momento vamos a ir descanso, pero Dios, a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo y a través del sello del Espíritu Santo, nos quiere asegurar la vida eterna, que es nuestra principal ciudadanía, solamente si nosotros, que este Evangelio de la Paz que estamos escuchando, creemos en Él, nos entregamos a Él y dejamos que el Espíritu Santo nos selle para el día de la redención. Mi hermano, mi amigo que me escuchas, nosotros te agradecemos en nombre de Leonel también y de toda la producción de Alfas.
cómo durante todo este trimestre nos ha acompañado. Pero no buscamos más likes, no buscamos más visualizaciones, no buscamos monetizar, no buscamos eso. Buscamos que tú conozcas a Jesucristo, que tú conozcas al Dios que cambió o que está cambiando día a día nuestras vidas, porque no somos producto final. No somos un producto final, estamos en proceso. Hay muchas cosas que hay que cambiar en nuestras vidas y tal vez cuando nos veas, nos conoces, ves que tenemos errores. Sí, tenemos errores, pero amamos a Cristo y confiamos que en Él sí nos puede cambiar. Así que te animamos que ese Jesucristo que nosotros estamos permitiendo que viva en nuestra vida, también viva en la tuya y que te dé alegría, te dé felicidad, aunque tengamos problemas. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a mi amigo Leo donde esté y vamos a orar. Dios nuestro que estás en los cielos, gracias por este hermoso tema, Señor, por este hermoso trimestre. Hablar sobre los Efesios es maravilloso, Señor. Hablar en el contexto histórico y lo que significa aplicarlo para nuestra vida es increíble, Señor. Bendice a cada persona que está viendo o que verá este programa, Señor. Bendice a la producción. Que tu amor, tu misericordia, tu perdón pueda, Señor, calar profundamente en la vida de cada ser humano, Señor. Que aunque el enemigo parece que nos gana, Señor, el destino final es que tú ganas, es que tú eres poderoso, tú nos das la victoria, Señor. Oramos confiados en que tu Hijo amado estará siempre con nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén.